Levantan y asesinan a trabajadores de la CFE. Matan a madre buscadora. Gertz Manero vuelve a defender al ex general secretario Salvador Cienfuegos. Esta noche le presentaremos documentos sobre el caso Cienfuegos, detenido y acusado en 2020 en Estados Unidos por vínculos con el narco. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo? Necesito respuestas, por favor. Era un catálogo de falsedades. Hicimos toda una investigación. Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar. La aparición del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, revivió el tema de su detención en octubre del 2020 en Los Ángeles, California. Las autoridades norteamericanas lo acusaron de vínculos con el narcotráfico. Una negociación diplomática entre Trump y López Obrador permitió al general salir de Estados Unidos con la consigna de que sería investigado en México. Ya en nuestro país, la Fiscalía de Gertz Manero dijo que no había pruebas. Hoy el fiscal Gertz lo repitió y hasta mencionó que México no pidió a Estados Unidos que se desistiera, pero el propio Ebrard, cuando era canciller, informó de esta negociación diplomática entre México y Estados Unidos desde una mañanera también. Les vamos a presentar parte de lo que se dijo hoy y lo que el propio Ebrard informó en noviembre del 2020 y después les vamos a presentar algunos documentos. Bueno, era un catálogo de falsedades. Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021, en dos comunicados de la Fiscalía, donde hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna. Le comunicamos al gobierno de los Estados Unidos por escrito la determinación del no ejercicio de la acción. Se le envió al Departamento de Justicia, esperamos los días, ellos pidieron toda la documentación, les mandamos toda la investigación completa y 4 años después no han dicho nada que niegue el procedimiento que se llevó a cabo en México. El gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. ¿No pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación? Esa afirmación es falsa. Lo que está defendiendo México es un principio. La persona, el general Cienfuegos, va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya. No. Está sujeto a un proceso de investigación. Para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, se quede allá. Si vas a redundar
sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo porque es la verdad. Nosotros no mentimos. El expediente que recibieron considera que sí fue completo por parte de la DEA. Fueron más de 700 páginas. Eso fue lo que ellos mandaron. Y sobre de eso... Ellos fueron los que iniciaron esto, ellos mandaron eso, nosotros lo investigamos, demostramos que las pruebas eran absolutamente falsas, se lo dimos a conocer formalmente, les dimos la oportunidad de revocar nuestro criterio, no lo hicieron. Más claro ya no puede estar. Gracias. Por favor. Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. Bueno, si veíamos estos dichos, estas informaciones, y por un lado, el fiscal dice hoy que México no solicitó a Estados Unidos que desestimaran los cargos, eso no es cierto, y le repitió a la periodista que no es verdad, pero veíamos que en 2020, en noviembre, Marcelo Ebrard decía, e incluso dijo, lograr que se desestimen los cargos por primera vez en la historia de un secretario, en este caso del general, ¿no? Que era un gran logro. Entonces, bueno, y sobre esto se han tejido además muchos discursos, muchos dimes y diretes. Arturo Ángel, buenas noches. Ante tantas cosas, documentos, datos, que bueno, se han presentado por parte de muy buenos periodistas de investigación, en fin, pero bueno, ¿qué está sucediendo? Arturo Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas noches, siempre un gustazo estar con ustedes. A ver, muy interesante, ¿no? Todo esto que ya presentabas y este intercambio que hubo en la conferencia de la mañana, ¿no? Entre la reportera, la presidenta y el fiscal. A ver, de hecho, yo te diría que si lo tuviéramos que resumir, me parece que lo que ha intentado en estos últimos 2 días la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal Gertz Manero, pues es dejar asentada una idea clarísima, que es que el caso en contra de Salvador Cienfuegos pues era un caso que en realidad no tenía ningún sustento, que por eso lo entregaron los Estados Unidos y que aquí en la investigación realizada en México pues se corroboró que no había ninguna evidencia sólida, ¿no? Evidentemente pues no podemos cuestionar en manera alguna pues lo que dice el fiscal Gertz Manero a partir de su propia investigación, pero lo que sí creo que es interesante, Elisa, es un poco recalcar el asunto de ¿realmente Estados Unidos entregó a Salvador Cienfuegos porque desde el punto de los Estados Unidos era una persona inocente? Sobre todo porque me parece que, insisto, eso fue lo que trató de enfatizar en estos 2 días pues el gobierno en México, ¿no? Incluso el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum lo decía clarísimo. ¿Ustedes creen que Estados Unidos lo hubiera entregado si tuviera pruebas? Ya se revisó el asunto y es una persona inocente. En ese contexto, Elisa, te diría que una de las ventajas que tiene el sistema de justicia aquí en los Estados Unidos es que la mayor parte de la información en torno a un proceso es pública. Los documentos en torno al mismo, las declaraciones, las decisiones que se toman y también las audiencias. Uno puede presenciarlas porque va y las cubre o porque hay transcripciones de las mismas, Elisa. Y en ese sentido, pues me parece que resultaba periodísticamente oportuno poder revisar, ¿no? ¿Qué había pasado realmente en ese año 2020 a partir de los documentos oficiales? Elisa, no de ninguna otra cosa. Digo, ahí están las declaraciones, ahí está lo que se dijo hace unos años, lo que se dice ahora, evidentemente las excelentes investigaciones periodísticas y seguimientos que se han hecho, pero vamos, ¿qué dice la evidencia en los documentos, Elisa? Y nos encontramos pues realmente cosas interesantes. Empezaría por la transcripción de la audiencia, ¿no? Donde la Fiscalía de Estados Unidos se desiste
de la acusación en contra de Salvador Cienfuegos. Es una audiencia del del 18 de noviembre del año 2020, ¿no? Ahí en la sala de la Corte del Distrito Este de aquí en Brooklyn, Elisa, en Nueva York. Y lo primero que dice la jueza, luego de revisar que estuvieran presentes todas las partes, la jueza Carol Brayley Ammon, es, bueno, a ver, quiero empezar la audiencia pues checando un tema importante. Recibió una petición de la fiscalía, de los fiscales, en donde dicen que se quieren desistir de la acusación que en agosto del 2019, es decir, prácticamente un año antes, habían presentado en contra de Salvador Cienfuegos Elisa, y que dio pie a la orden con que en octubre del 2020 fue detenido, ¿no? Y entonces le da la palabra a los fiscales, ¿no? Y la transcripción, que además es una transcripción que hace un estenógrafo de la Corte, o sea, es un documento oficial, Elisa, y fiel a lo que se dijo, la transcripción dice muy claramente, ¿no?, que el fiscal de los Estados Unidos, el señor Seth Ducharme, cuando explica lo que sucede, lo primero que enfatiza, Elisa, y lo dice claramente, es que el caso de ellos es un caso sólido, que no tiene ninguna preocupación, y lo estoy diciendo textual, evidentemente traducido del inglés, que no tiene ninguna preocupación sobre la solidez de su caso, pero que se enfrentaron a una disyuntiva: continuar con un caso que su oficina, o sea, el Departamento de Justicia, continúa sólido, o mantener la armonía y el interés del gobierno de los Estados Unidos en una cooperación bilateral estable con México. Así lo señala textualmente el fiscal, y dice que en ese contexto se tomó la decisión de apostar por la cooperación entre ambos países, Elisa, sobre el interés de proseguir con un caso que ellos consideraban sólido, y así lo manifiesta. A ver, ¿no? Creo que este es un punto importantísimo que nos estás presentando con documentos. Estamos haciendo la transcripción del documento, presentando ahorita en la pantalla, pero por supuesto está el documento en inglés, y bueno, les vamos a presentar también los documentos originales y esta traducción que estamos haciendo. Pero para empezar, esto que mencionas es muy importante, Arturo Ángel, porque entonces se corrobora que fue una negociación diplomática, de acuerdo a los documentos en Estados Unidos, documentos oficiales y del propio proceso que se llevó a cabo de la audiencia. Fue una negociación diplomática, y por eso fue tan importante la presencia de Marcelo Ebrard como canciller en todas estas explicaciones que después da ese mismo mes, en noviembre del 2020, en la mañanera, sobre lo que sucedió, porque fue esta negociación, y que pesó más esta negociación política, diplomática, que el propio caso que se tenía y que dice el fiscal era un caso sólido en el que confiábamos. El fiscal Ducharme, porque hay que recordar que el fiscal general era William Barr, un polémico fiscal de Donald Trump, involucrado en muchas cosas, ahí también señalado de muchos actos irregulares. Pero bueno, el fiscal Ducharme dice: no tengo duda de la solidez de lo que están presentando, pero pesa más esta negociación diplomática. Y exactamente, Elisa, lo dice textualmente, ¿no? Dice, los Estados Unidos determinaron que los intereses más amplios en mantener esa relación de manera cooperativa superaban el interés del departamento y el interés público en seguir con este caso en particular. Es decir, el propio fiscal del Departamento de Justicia, en síntesis, Elisa, dice: el caso es sólido, pero nos encontramos con la disyuntiva de proseguir con este caso o pues poner en riesgo la cooperación bilateral. La jueza, después de esta intervención, Elisa, y siguiendo con la transcripción, la jueza pues le pregunta al fiscal: oiga, de entrada, esta decisión es del más alto nivel, o sea, viene del abogado general, el señor Barr, que tú ya mencionaste, Elisa. El fiscal responde que evidentemente sí, que es una instrucción de él. Luego la jueza pues hace un ejercicio de preguntar a la defensa y al señor Cienfuegos si estaban de acuerdo en esto, Elisa, porque el acuerdo incluía
sí desistirse del tema, pero ser expulsado inmediatamente de los Estados Unidos, sin pasar por ningún tipo de proceso migratorio como cualquier persona en este país tiene derecho, ¿no? Salvador Cienfuegos dice que sí, está de acuerdo, su abogado también, y luego la jueza hace este ejercicio de reflexión que también está en la transcripción completa y lo pueden ver en los documentos que estamos presentando, donde la jueza dice, híjole, a ver, estos cargos en contra de usted son muy graves, ¿no? Es un caso muy importante. Usted es una figura muy importante en su país y de hecho dice la jueza, pues me viene el dicho a la mente de, pues aquí está el pájaro en la mano, lo vamos a soltar, ¿no? Pero la propia jueza dice, entiendo que esta es una decisión en donde se está tomando en cuenta una política exterior y no tengo razón para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades en México desean sinceramente continuar con esta investigación. Es decir, la propia jueza, retomando los dichos del fiscal de los Estados Unidos, Elisa, pues sostiene su decisión en la consideración de que se trataba de un tema de política exterior, o sea, un tema diplomático, y que por eso se estaba desechando por el momento, y ahora vamos a eso, esta acusación, pese a que, insisto, los cargos eran de extrema gravedad y a que se trataba de una figura muy importante. Entonces, aquí el siguiente elemento. Bueno, hubo negociación política diplomática y se corrobora ya con los documentos de la propia audiencia que la jueza dice, está bien, considero esta petición de cooperación internacional con nuestro vecino, pero confiando en las autoridades mexicanas para que lleven a cabo esta investigación y el proceso. Con esa condición, digamos, sale el general Cienfuegos, así como mencionas en Fast Track, ¿no? Como lo indican los documentos, a México para ser investigado en México. Exactamente. Y la otra parte muy interesante, Elisa, dos documentos más. El acuerdo firmado entre los fiscales y Salvador Cienfuegos y su abogado, y el documento de la decisión de la jueza donde queda sentada pues el desechamiento del caso. ¿Por qué son documentos relevantes, Elisa? Particularmente el tema del acuerdo es un documento de 4 páginas donde en realidad es un acuerdo mucho más enfocado a un tema de las condiciones para que Salvador Cienfuegos fuera expulsado. No hay ningún razonamiento en el documento de que no tenemos evidencia suficiente, de que el caso está débil, de que nos faltan elementos. Lo que sí hay, Elisa, y este es un punto muy relevante, es y está en un enunciado, dicen los fiscales de los Estados Unidos que han tomado la decisión de desestimar el caso o desechar el caso sin prejuicio alguno. Y esto es muy importante porque, y lo digo, y hay que recalcarlo, sin prejuicio alguno, porque en su decisión, la jueza, cuando oficializa el desechamiento del caso en contra de Cienfuegos, también consigna esta frase, sin prejuicio alguno. Y resulta, Elisa, que no es una frase cualquiera. En la jerga legal en los Estados Unidos y realmente en el contexto de los casos aquí, la leyenda sin prejuicio alguno tiene una enorme relevancia porque significa que se deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento, si así se desea, los fiscales puedan volver a presentar la acusación en contra de Salvador Cienfuegos en cualquier otro tribunal o en cualquier otra corte federal, Elisa. De hecho, lo consultamos con abogados y abogados especialistas en estos temas y nos confirmaron, evidentemente, el significado de esta consigna. Y es otra prueba más, Elisa, de que para los Estados Unidos y para el Departamento de Justicia, su caso no era un caso que tuviera que morirse porque no hubiera elementos o porque no tuviera los méritos suficientes. Como ya quedó claro en la transcripción de la audiencia, se privilegió el tema diplomático, pero al momento de desechar el caso, se dejó esa consigna, digamos, ese salvavidas, pues que deja ahí la posibilidad de que en cualquier momento pues el Departamento de Justicia pudiera volver a presentar esta investigación en contra en una corte federal en contra de Salvador Cienfuegos. Y de hecho, Salvador Cienfuegos lo sabe, Elisa, y sus abogados lo saben, porque ellos firmaron el documento del acuerdo donde está ese matiz, ¿no? Ese matiz importantísimo a este desechamiento que se hizo en favor de Salvador Cienfuegos en el 2020. Y bueno,
caso cerrado, y eso es importante decirlo, pues tampoco lo es del todo en los Estados Unidos. Evidentemente, veremos si es del interés del gobierno del presidente Donald Trump o de algún otro en algún momento volver a presentar un cargo de esos, pero la posibilidad existe y no es un caso que se haya cerrado del todo en este país, Elisa. Pues bueno, y tercer momento con todos estos documentos es... no se habla de que no se encontraron pruebas, al contrario, no se habla de que no hubo ningún tipo de labor que convenciera a los jueces, a la jueza incluso, al contrario, porque hay que decirlo, ya había pasado también por un gran jurado en Nueva York, ¿no? Sí, que son claro, procesos claro. importantes, O sea, allá. la acusación original tenía méritos, también así que se gira una orden, ¿no?, de arresto, Sí. y el caso en realidad no llega a juicio, Elisa. Por eso es un caso que se cierra, porque hay otra forma de cerrar los casos, que es se cierra el caso de manera definitiva y ya no puede volver a ser presentado. Este es un caso que se cierra sin prejuicio, lo que significa que puede volver a ser presentado porque no avanzó, no se llegó a un juicio, no se determinó si había culpabilidad, ¿no? Evidentemente está el tema de la presunción de inocencia, que eso opera aquí en Estados Unidos y para todos, pero no es una cosa juzgada. Fíjate, y se comprueba también esta parte que consigna Jesús Esquivel en su libro de A sus órdenes, mi general, en donde ya en 2022... 2 años después, un exfuncionario del Departamento de Justicia, que estaban además muy molestos por lo que sucedió, por este acuerdo diplomático, señala que no es un caso cerrado en Estados Unidos y en cualquier momento se puede reabrir, se puede volver a llevar a cabo. Pero bueno, esto lo digo porque tenemos ahora así, nos estás presentando los documentos de la propia audiencia, los documentos en donde la jueza oficializa esta negociación diplomática y política que hace el gobierno de López Obrador con el gobierno de Donald Trump, en donde además hay actores principalísimos como el fiscal William Barr, que estuvo respaldando esta negociación, y por supuesto aquí en México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces el titular Marcelo Ebrard, y la Fiscalía General de la República con Gertz Manero, que era la encargada de realizar la investigación aquí en México. Hoy vemos a estos dos personajes principalísimos de esta trama en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde además Gertz Manero dice cosas distintas a las que el propio Ebrard también hoy en la conferencia decía en 2020. En fin, parte de lo que estamos viendo, y así lo dejamos ahorita, consignado, ¿no? En donde dice la presidenta, no es una versión oficial, no es la verdad, no mentimos, o sea, también con la reportera, en donde Gertz Manero dice, no es cierto que hubo esa negociación, en donde recordamos lo que dijo en 2020 Ebrard, que dice, sí, claro, hubo una negociación importantísima y no va a haber impunidad, ¿no? Y ahora estos datos que comprueban, pues creo que básicamente, uno, que hubo la negociación diplomática, y dos, que en Estados Unidos el caso no está cerrado. Por lo menos es lo que estamos haciendo esta noche, Lisa, contar lo que dicen los documentos, lo que está en el corte y lo que está consignado. No, ahora sí que, insisto, cada funcionario ha dado su versión, pero aquí lo que estamos platicando es lo que quedó sentado en los documentos y lo que significa. Aquí están los datos y así lo dejamos por lo pronto, querido Arturo Ángel. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Terry Cole como nuevo director de la DEA. Cole fue secretario de Seguridad Pública en Virginia, donde lideró 11 agencias. Trump destacó su trayectoria y formación en justicia penal. Cole es un veterano con 21 años dentro de la agencia, y Trump también resaltó su trabajo en misiones como Colombia, Afganistán y México. Y en octubre pasado, Terry Cole habló en una entrevista con la excongresista Mary Bono sobre los retos de seguridad nacional. En aquel entonces señaló a los cárteles mexicanos, incluso indicó que México se ha convertido en una especie de campo de entrenamiento.
Now we're seeing Mexico turn into a terror training camp similar to what we saw in the Middle East years ago. The majority of foreign fighters and their organizations coming into Mexico, setting up base camps, allowing the Mexicans to not only hone their trade craft of dumping all this poison into the United States, but now they're using military-type intelligence collection against U.S. officials, using military-type collection when it comes to the border operations, using drone operations in Mexico, similar that we're seeing play out on the battlefield with the Ukraine and Russia conflict. El gobierno de Donald Trump realizó en un periodo de solo 10 días 18 misiones de vigilancia en la frontera con México, en espacio aéreo internacional alrededor de la península de Baja California, con una nave espía U-2 capaz de monitorear las comunicaciones y operaciones de los cárteles mexicanos o de cualquiera que se encuentre por ahí, así como un avión Poseidón P-8 usado para detectar submarinos. Fuentes militares estadounidenses filtraron a la cadena CNN que se trata de un aumento sin precedentes de las misiones de vigilancia y reconocimiento en la frontera con México. Y sobre estos temas, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, no descartó que estos vuelos hayan tenido como finalidad espiar a los cárteles y todo lo que ahí se mueve, pero insistió en que no se violó el espacio aéreo mexicano. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. No hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional. No afecta, porque si llegan a tener información, existen los convenios que tenemos entre Fuerzas Armadas precisamente para compartir esa información. En todo caso no la darían y... ¿Descarta el espionaje entonces? ¿Descarta qué, perdón? ¿El espionaje? Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional. Y por cierto, el Senado aprobó permitir el ingreso a México de 10 militares de Estados Unidos que participarán en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina. Esto va a ser del 17 de febrero al 28 de marzo. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, indicó que este tipo de ejercicios ya tienen tiempo y sirven para realizar actividades de capacitación que nada tienen que ver con una intervención. No, porque esa colaboración ha sido de mucho tiempo, o sea, ya eso ya está pactado mucho tiempo antes, si vienen a cosas de capacitación. No tiene nada que ver. No vienen a cosas de operación, no, nada que ver, ya estaba, si lo estaba desde diciembre o inclusive antes, es un dictamen que viene y una petición que viene de mucho tiempo antes, ¿no? Y que tiene que ver con acuerdos bilaterales de intercambio de información, de capacitación, de coordinación, que se existe, ¿no? Nada de operación. Y un juez federal decretó prisión preventiva contra Mauro Alberto El Jano, quien es un piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito, líder de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, capturado el fin de semana pasado. El Jano se encuentra en el penal de Almoloya, en el Estado de México, donde le imputaron delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero será en los próximos días que se defina su situación jurídica. Por lo pronto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Mauro, alias El Jano, es piloto de confianza de los Chapitos y que se está investigando si estuvo implicado en el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada. Está en curso todavía por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos. Y la Fiscalía de Oaxaca confirmó el asesinato de 4 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, cuyos cuerpos fueron encontrados esta mañana con signos de violencia y los ojos vendados. Las víctimas fueron secuestradas anoche en Veracruz, en Tierra Blanca, mientras realizaban recorridos de trabajo para la CFE. Sus cuerpos se encontraron hoy en Oaxaca, a un costado de la carretera entre Acatlán y El Amate. Esta tarde se identificó a uno de ellos como Fernando Alba Vera, líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, adscrito a la comisión en Tierra Blanca. Y luego de 3 días de búsqueda, autoridades de Nuevo León localizaron el cuerpo de Ana Carolina Saucedo Baena, joven
de 22 años, reportada como desaparecida el pasado viernes 7 de febrero, cuando se dirigía hacia una escuela del sector Cumbres. La Fiscalía especializada en feminicidios confirmó que la joven no presentaba signos de violencia. La madre de la víctima pidió no especular y esperar los resultados de la autopsia. Y en Zacatecas, Sofía Raigosa Ceballos, madre buscadora, fue asesinada y su cuerpo encontrado dentro de un vehículo que aparentemente conducía en una comunidad rural del municipio de Villanueva. El cadáver tenía huellas de violencia. Sofía Raigosa cobró notoriedad hace 2 años, en febrero del 2023, cuando reportó la desaparición de su hija Frida Sofía Murillo Raigosa y encaró a las autoridades del municipio de Jerez, allá en Zacatecas, para exigir la búsqueda de su hija, quien en ese mismo año fue localizada con vida. Hoy la madre buscadora fue asesinada. 5 jóvenes, muchos desaparecidos. ¿Cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo? Necesito respuestas, por favor, necesito recuperar a mi hija. Yo sola, por mi hija. Porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez y en todo el estado de Zacatecas. Y quiero que el gobernador y que usted, presidente, me escuchen. Usted me conoce. Ustedes saben que todos me conocen. Ustedes saben que nosotros no somos gente mala. Somos gente trabajadora. Y por favor, necesito de su ayuda. Sí, esto es lo que tenemos que atacar todos juntos para que no suceda eso. Toda la comunidad de Jerez estamos conscientes de esto y trabajando para eso. Una pausa y volvemos con más información. Manuel Somoza, buenas noches. Querido Manuel, ¿cómo nos tratan las finanzas y la economía? ¿Qué tal, Manuel? Elisa, muy buenas noches. Fíjate que hoy los mercados tuvieron un comportamiento bastante irregular, sobre todo por los comentarios que hizo Trump en relación a los impuestos que piensa poner al acero y al aluminio. Y te digo irregular porque llama la atención que los efectos no hayan sido tan negativos. Por ejemplo, en México, que sería uno de los países más afectados, la bolsa subió 1%. No encuentro razón para ello. También subió un poquito el Standard & Poor's, el Dow Jones, y bajó el Nasdaq 0.36. El tipo de cambio también mejoró a 20.53 cuando ayer había cerrado en 20.58. Realmente no me explico este comportamiento, pero finalmente, bueno, lo que le metió ruido fue esta decisión de Trump. Quizá, como dijo que estos aranceles no entrarían sino hasta el 13 de marzo, bueno, los mercados piensan que todavía hay tiempo para negociar y que el señor, para variar, se puede echar para atrás como lo ha hecho muchísimas veces. Vamos a ver qué pasa. En otras noticias también fue importante el discurso que pronunció Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, ante el Senado de los Estados Unidos, donde dijo que no le correspondía a él el calificar o el comentar sobre las prácticas arancelarias que quiere imponer Trump, que él se circunscribía a su tema, que es la política monetaria de Estados Unidos. Dijo que no tiene prisa en bajar las tasas de interés, que la única manera para que bajaran rápidamente sería que el empleo se debilitara mucho más de lo que hasta ahora no se ha notado, o que la inflación cayera muchísimo más a lo estimado. Por cierto, la inflación de Estados Unidos del mes de enero sale el día de mañana temprano a las 7:30 de la mañana. Y yo creo que esto fue lo más relevante, mi querida Elisa, en los mercados. Mañana, bueno, lo más importante será el dato de inflación de Estados Unidos. Y Jerome Powell repetirá su discurso, pero mañana ante los diputados, hoy lo hizo ante los senadores. Ese sería mi comentario, mi querida Elisa. Gracias, querido Manuel. Pues todavía con calma toman todo, desde Powell hasta los mercados, ¿no? Las declaraciones de Donald Trump, pues que sí, pone hasta marzo. Y como es un tema que puede ser un boomerang para Estados Unidos, bueno, ya lo comentaba el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hoy en la mañanera, lo explicó y demás, pero bueno, parece ser que también los equilibrios pueden ser internos, vendrán desde dentro en Estados Unidos, probablemente. Vamos a ver qué pasa. Así es una posibilidad, ¿no? Sí, Por eso los mercados no lo tomaron a pie de puntillas y
se están esperando a ver qué decide el día 3. Muy bien, muchísimas gracias, querido Manuel. Gracias a ti, Elisa. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Una pausa y volvemos. La influencer Marianne fue vinculada a proceso por el delito de lesiones. Pues Valentina sigue muy grave, está en estado bastante delicado, sigue en terapia intensiva y se va a quedar no sabemos cuántas semanas. La influencer Marianne N., de 17 años, fue vinculada a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida contra la modelo Valentina Gilabert, la nueva pareja de su exnovio. La agresión ocurrió la madrugada del 5 de febrero en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón. Este martes, un juez de control determinó ratificar la medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes. Además, dictó 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. En punta de las 11 de la mañana, comenzó la audiencia en los juzgados de Sullivan, ubicados en la colonia San Rafael. Ponérnoslo, güey, vean qué bonito se ve. Les digo que me encantó ayer que me lo probé. A los juzgados llegaron el defensor jurídico, Héctor Ponce, acompañado de la madre de la acusada, Cintia Cortinas, y su hermano, Cristian Becerra. Aunque la familia no quiso dar declaraciones, el abogado únicamente señaló que Marianne está arrepentida de los hechos. Apenas el jueves, un juez de causa le dictó internamiento preventivo a Marianne N. en un centro de detención para menores. Un amigo de la familia de Valentina Gilabert aseguró que la joven modelo permanece hospitalizada y delicada de salud. Sigue en el coma inducido, van a ver cómo evolucionan las heridas que tiene, pues sobre todo en los pulmones, y una que le hicieron en el esófago. Pues sí, la familia está obviamente muy preocupada, están muy consternados obviamente por lo que pasó, porque no solamente es llevar el caso legal, sino también estar al pendiente de lo que está sucediendo en el hospital. Hasta el momento solo su madre ha visitado a Marianne N., mientras que sus abogados buscaron que llevara su proceso en libertad. Sin embargo, les negaron la petición. En México, el delito de lesiones se clasifica según la gravedad del daño, alcanzando una pena de 3 a 6 años de prisión. Pero si el agresor es menor de edad, las sanciones se ajustan según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La pena máxima podría ser de 5 años. Con información de C4 en Alerta, Telediario, Ciudad de México. Y hace unas horas, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León declaró la procedencia de juicios políticos contra el gobernador Samuel García por anomalías electorales. Coordinadores del PRI y del PAN afirmaron que deben sancionar sin importar la negociación presupuestaria, mientras que Movimiento Ciudadano calificó la medida como una ridiculez, pues hay cosas más importantes y no juicios con fines partidistas. Y los senadores de Morena, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, anunciaron su voto a favor de la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum que prohíbe el nepotismo en cargos de elección popular y negaron que tenga dedicatoria personal, pues dijeron que esperarán su oportunidad para gobernar Guerrero y Zacatecas respectivamente. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.